Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es el emprendimiento y generación de negocios. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, en algún momento, ¿no?, nos hemos visto pues tentados con la posibilidad de emprender, ¿no? Esas son ideas que frecuentemente están en nuestra cabeza, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo emprender? ¿Por dónde hacerlo? ¿Por dónde inicio? ¿No? De hecho, quiero hacerlo por muchos factores, ¿no? Quiero obtener libertad financiera, quiero ser mi propio jefe, ¿no? Quiero pasar esta tremenda, pues, ola de contagio donde de repente me he visto inmerso sin trabajo. Sin duda alguna, los factores que nos llevan a emprender son diversos. Pero una pregunta que nos hacemos de manera constante, y más aún en estas circunstancias, ¿no?, de pandemia, ¿es un buen momento para emprender realmente? ¿Realmente será la decisión correcta abordarlo hoy en día? Pues bien, ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento se define como la actitud que toma pues una persona para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El significado de emprendimiento incluye aquella ejecución de ideas por parte de un emprendedor, el cual pasa a la acción para hacer pues un cambio en el mundo. Definir emprendimiento es hablar de aquella capacidad de partir muchas veces de cero, ¿no?, para crear pues un proyecto, una iniciativa o un negocio. Hoy en día se concibe a la persona emprendedora como un agente activo de cambio y transformación dentro de la sociedad. A través de las iniciativas emprendedoras, las estructuras económicas y sociales actuales claramente cambian, crecen, se diversifican, ¿no? Y también evolucionan. En otras palabras, los emprendedores son los motores del cambio de la humanidad. Bajo esta figura, el emprendedor pues aparece al servicio de los grandes retos de nuestros tiempos, ¿no? Hoy tenemos claramente factores que impulsan al emprendimiento. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el cambio climático, ¿no?, la desigualdad, la pobreza, ¿no?, los ecosistemas que claramente están afectados. Entonces, sin duda alguna, todos, de alguna u otra manera, pues representan aquellos desafíos que amenazan a la humanidad en pleno siglo XXI. Y es que de la mano de las innovaciones, claramente estas son pues llevadas a cabo por personas emprendedoras que lo que buscan es contribuir en gran parte a superar, contribuir o mitigar, ¿no?, los riesgos o las amenazas. Pues bien, la respuesta a los retos sociales desde la actividad emprendedora es lo que hoy día se conoce como emprendimiento de impacto, aquel que a través de su propio modelo de negocio o de acción claramente contribuye a generar un impacto social y también medioambiental que se enmarque dentro del ámbito pues positivo. Y es que en sociedades tan complejas, interrelacionadas, pero también líquidas como las que tenemos actualmente, la generación de rentabilidad para los accionistas o los socios es solamente una parte más del propósito de las organizaciones, que claramente lo que busca pues es obtener ese equilibrio entre la rentabilidad social y ambiental del negocio. Y es que hoy en día emprender no es fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo el emprendimiento también genera este ámbito de responsabilidad. La pandemia por la COVID-19 ha afectado de forma directa a miles de pequeños negocios que han tenido pues que paralizar o cesar incluso de forma total sus actividades por el aislamiento, ¿no? Varios de ellos incluso han tenido pues que cerrar por la falta de liquidez, así como también las ventas. Es así que en tiempos de emergencia sanitaria se pone pues eh, como punto focal, ¿no?, los emprendimientos. Dicho sea de paso, gran parte, ¿no?, de aquellos pequeños negocios justamente se han fundado dentro de ese ámbito, ¿no?, de emprendimiento, que claramente contribuía a darles a muchas familias empleo. Pues bien, ¿cuál es la importancia del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento hoy en día ha ganado pues una gran importancia por la necesidad de muchas personas, y como ya les manifestaba en un inicio, de lograr aquella independencia, ¿no? Pero también estabilidad económica. Recordemos que dentro de esta coyuntura muchas familias, muchas personas se han quedado pues sin trabajo, ¿no?
Los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes han creado en las personas aquella necesidad, ¿no?, de poder generar por sí solas, ¿no?, sus recursos, de iniciar sus propios negocios y pasar de ser pues empleados a ser incluso empleadores, ¿no? Pues bien, para tener una idea un poco más concreta sobre el impacto que ha tenido en el emprendimiento, ¿no?, esta pandemia, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, también llamado BID, revela que 8 de cada 10 negocios de América Latina y el Caribe están siendo fuertemente afectados por la crisis. Las empresas con menor trayectoria, sin duda alguna, son las más afectadas, mientras que los emprendimientos del sector tecnológico y las empresas jóvenes han sido más dinámicas en cuanto a abordar este cambio, ¿no?, frente a la nueva normalidad, este cambio de trabajo, esta migración de entornos remotos. Pues bien, la emergencia ha generado que se presenten claramente diversas dificultades para los pequeños negocios, ¿no? Por ejemplo, retrasos pues, en la producción por falta de personal, brechas para acceder a insumos para ausencia del transporte, ¿no? El que no puedan operar, por ejemplo, muchos negocios a distancia. Incluso, ¿no?, ha habido una problemática latente en cuanto a la atención de pedidos por Internet por la falta de recursos, ¿no? Pues bien, es así que hoy se habla de perspectivas del emprendimiento, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, no? Que el emprendimiento ha cobrado un mayor sentido o un sentido más amplio, ¿no? Ya no hablamos de un emprendimiento simplemente como un mero negocio que vamos a construir, ¿no?, y vamos a ver si funciona o no. Hoy en día los emprendimientos tienen una posición privilegiada, ¿no? Por cuanto de cara a esta situación, los emprendimientos justamente se dan para abordar esta coyuntura actual. Hoy vemos emprendimientos, por ejemplo, para la fabricación de protectores faciales, ¿no?, en impresoras 3D, ¿no?, que claramente abordan el contexto y se fluctúan, ¿no?, como aquellos emprendimientos que van a tener, pues, una vida, ¿no?, más larga, más sostenible en el tiempo. Y es que de eso también se trata el emprendimiento, ¿no? No puedo emprender de repente para el momento, para la actualidad nada más, sino que tengo que tener esa visión que claramente me proporcione, ¿no?, transparencia en cuanto a la adopción de actividades que me provean de aquellas herramientas que claramente me permitan sostener un negocio en el tiempo. Yo como emprendedor puedo hacer de repente o puedo generar aquel negocio, pero si de aquí va a morir a 3 meses, a 6 meses, entonces todo ese capital, todo ese tiempo invertido en ese negocio, claramente no habrá valido la pena. Por eso es que hoy en día es necesario emprender, ¿no? Y emprender significa utilizar la creatividad. Y claramente esto llama también a la aplicación de ideas innovadoras para marcar pues la diferencia en la comunidad al abordar una necesidad o crear un negocio con conciencia social. Y es que cuando hablamos de emprendimiento, esto se enmarca en justamente tratar de cubrir una necesidad real de la población. Si yo voy a emprender es porque hay algo, ¿no?, alguna necesidad que falta pues cubrir, ¿no? No voy a emprender sobre lo que no es necesario o sobre lo que no tiene mayor relevancia. El espíritu empresarial es una forma de pensar que ensalza la colaboración, la toma de riesgos y la activación. Primero, hay que ser pues capaz de colaborar de manera productiva, aprovechando las fortalezas y debilidades dentro de un equipo de trabajo. Los empresarios deben poder abrazar la innovación, lo que a veces implica también riesgos. El espíritu empresarial requiere de la activación que convertirá los pensamientos e ideas en realidad. Y es que hay mucho temor, ¿no?, en cuanto al tema de emprendimientos, a pensar que de repente lo que estoy haciendo, ¿no?, no es lo correcto o estoy invirtiendo mi poco capital que hoy tengo y existe sin duda alguna ese temor, ¿no? Sin embargo, estas actividades también tienen un factor de riesgo, ¿no? Y es importante conocerlos. Ahora, muchos emprendimientos se han quedado solamente
en ideas, no se han materializado, es decir, lo pensábamos como emprendimientos, pero no han llegado a concretarse, ¿no? Y esa es una de las cosas que a los emprendedores y a los que constantemente estamos buscando nuevas formas de trabajo nos frustra, ¿no? Por algún u otro motivo, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, muchos de repente ya habían visto qué tipo pues, de negocios podían hacer. Sin embargo, de cara a esta situación, ¿no? Esto tuvo que paralizarse. Esas ideas tuvieron que quedarse justamente en ideas. Como también hubieron varios negocios que empezaban recién a surgir, muchos de ellos invirtieron mucho dinero y simplemente no rindieron frutos por el tema de esta pandemia, ¿no? Pues bien, emprender significa identificar un problema que afecta a uno mismo o a otras personas y pensar en distintas formas de resolverlo. Y es que en varias oportunidades les he mencionado, ¿no? Las empresas no nos pagan por trabajar. Las empresas nos pagan, por ejemplo, por generar valor. Y lo mismo pasa con el tema del emprendimiento. En la medida que mi emprendimiento genere valor, es que claramente va a tener aquella acogida, aquella aceptación en el mercado. El espíritu empresarial es una forma de vida, ¿no? Una manera revolucionaria de mejorar el pensamiento crítico. También significa el futuro. Para ser empresario debe mantenerse el control sobre la propia vida, así también como lo que nos rodea. Y es que, ¿cómo yo puedo modificar, ¿no? Algo que no conozco, ¿no? Sin duda alguna, tengo que mantener una actitud de análisis, tengo que claramente controlar cierta situación. Un ejemplo de ello, ¿no? Se ve muchos emprendedores que claramente tienen que invertir, pero que a veces se sobregiran, ¿no? En aquella inversión. Eso a la larga, ¿no? Si es que por A o B no funciona como lo que ha pasado pues con la pandemia, que muchos invirtieron a inicios de marzo y a la quincena estaba todo cerrado, ¿no? ¿Qué pasa con estos emprendedores que se sobregiraron en costos para poder realizar un emprendimiento? Simplemente lo están perdiendo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nadie pensó en esta realidad. Nadie pensó que las cosas iban a ser tan duras, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, es también importante conocer con los recursos que contamos y no extralimitarnos, ¿no? Menos aún si se trata de dinero. Muchas de las personas se han endeudado tanto, ¿no? Que a estas alturas no logran pagar, ¿no? Esos préstamos o esas deudas generadas justamente a raíz, ¿no? De estos emprendimientos. Pues bien, quien sabe que ese emprendimiento no duda en afirmar que equivale a encontrar y aprovechar pues, oportunidades ocultas a los demás para obtener resultados positivos, ¿no? Y dicen que en medio de la crisis siempre hay una oportunidad, y es que para muchos también esta crisis no ha representado, ¿no? Ser del todo malo. Muchos negocios incluso han partido de esta situación, ¿no? Entonces, a pesar de lo malo, ¿no? que se configure este contexto actual, claramente hoy tenemos que saber también aprovechar aquella oportunidad. Muchos negocios se han reinventado, ¿no? Muchos de ellos han surgido a raíz justamente de esta crisis, ¿no? El espíritu empresarial ayuda a las personas a crear y desarrollar ideas que pueden ser la base de la innovación, pero que también las puede llevar al éxito. Muy contrariamente a lo que nos ha pasado a muchas personas, ¿no? En que han perdido pues trabajos, la economía ha caído, otros emprendimientos, otras empresas han seguido trabajando y de hecho han ganado mucho más dinero, ¿no? Y ahí encontramos a los gigantes tecnológicos, ¿no? Netflix, Amazon, ¿no? Microsoft, Facebook, ¿no? Que muy contrariamente a lo que pasa en el mundo, ¿no? En el que hay pues desabastecimiento, en el que no hay dinero, ¿no? En el que los empleos se han perdido por millones, más bien ellos han elevado su valor en la bolsa. Pues bien, ser emprendedor significa ser capaz de hacer lo que apasiona a uno sin miedo a fallar. Y es que si bien es cierto, de algún u otro modo corremos riesgos, siempre se va a correr riesgos, ya sea al momento de ocupar un cargo, ya sea al momento de invertir, siempre hay un riesgo de por medio, ¿no?
El hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que amamos va a ser ese factor diferenciador, esa ventaja competitiva, ¿no? Sobre lo que otros puedan hacer. Muchas personas se lanzan a hacer negocios sin saber nada del negocio y lo que es peor, sin que les guste hacer eso. Lo que claramente puede constituir, ¿no?, una dosis agregado al riesgo de fracaso, ¿no? Porque si no conozco el negocio y no me gusta, entonces, ¿qué voy a dar en ese negocio? Entonces, no nos equivoquemos, ¿no? Cuando adoptemos, ¿no?, esta palabra de emprendimiento. Yo emprendo mínimamente, si no es en lo que conozco, al menos en lo que me gusta hacer. ¿Por qué? Porque si me gusta, voy a tener una continuidad en aquellas actividades. Ustedes en algún momento habrán escuchado, ¿no?, la frase, pues, decir, si yo trabajo en lo que me gusta, no estoy trabajando, ¿no? Estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Incluso muchas personas que trabajan en lo que les gusta, ni siquiera lo ven, pues, como algo tedioso, ¿no? Sino más bien como parte del entretenimiento, ¿no? Porque les gusta tanto lo que hacen que no les aburre, no les fastidia, se les pasa hasta la hora, ¿no? Bien. El espíritu empresarial equivale a la libertad intelectual y a la capacidad de ser autosuficiente. Y es que el emprendimiento, sin duda alguna, nos otorga libertad, pero de la mano viene también con la responsabilidad. Al no tener, pues, jefes, al no tener de repente horarios, ¿no?, denota mucho mayor esfuerzo, ¿no? Muy contrario a lo que puedan pensar muchas personas de que, bueno, voy a emprender y yo abro a la hora que yo quiera, ¿no? Llego cuando quiera, ¿no? No, el emprendimiento no es eso. Entonces, las perspectivas del emprendimiento nos lleva, pues, a adoptar con mucha responsabilidad, con mucha creatividad, con mucho espíritu, con muchas ganas, ¿no?, lo que yo quiera hacer en la vida. Pues bien, los emprendimientos en el Perú, ¿cómo han ido, ¿no?, dándose el tema de los emprendimientos? El programa Startup se ha ampliado y ofrece actualmente capitales semillas y fomento a la creación, pues, de redes de inversores ángeles. Perú también ha impulsado la creación de startups derivadas de la investigación con un concurso gestionado por Concitec, ¿no? Hoy vemos cómo diversas instituciones apoyan justamente este tema de emprendimiento. Pero ¿cómo es ese proceso empleador o emprendedor, ¿no?, que claramente nos proporciona emplearnos a nosotros mismos? Pues bien, todo parte, ¿no?, de los emprendedores potenciales, que en realidad es toda la población en general, ¿no? Todos nosotros, de alguna u otra manera, somos aquellos emprendedores potenciales que podemos sacar aquel servicio, aquel producto al mercado, ¿no? Obviamente, muchos se orientan a emprender y muchos otros no, ¿no? Muchos otros, pues, buscan más bien que otras empresas los empleen. Pues bien, teniendo ya la concepción de aquel negocio, es que estos emprendedores potenciales pasan a ser emprendedores nacientes, aquellos que ya se decidieron, aquellos que de hecho están involucrados en la puesta en marcha de un determinado negocio, ¿no? Pues bien, luego ya viene, pues, el nacimiento de aquel negocio, ¿no? Y se forman aquellos emprendedores nuevos, aquellos que son dueños, gerentes de negocios con menos de 3 años y medio en funcionamiento, ¿no? Y es que ya hay una secuencia de actividades, ya hay un nivel de sostenibilidad, ¿no?, en el mercado laboral. Pues bien, se habla también que luego de eso viene la consolidación, ¿no? Y se habla de emprendedores ya establecidos, dueños, gerentes de negocio, que ya operan en el mercado más de 3 años y medio. Pero también, debido a esta situación, puede, ¿no?, que se genere una descontinuación del negocio, lo que nos originaría a desemplearnos de nuevo y a volver a ese estado de emprendedores potenciales. Y la idea claramente no es esa, ¿no? La idea es que mantengamos esa secuencia, ¿no?, y esa vigencia en términos, pues, eh, laborales, ¿no? Pues bien, ¿y cuáles son aquellas razones específicas detrás del emprendimiento
En etapa temprana, ¿no? Sabemos que muchos de los negocios, ¿no? Mueren dentro de los 3, 6 meses, incluso un año, ¿no? Esas son las etapas o el tiempo más crítico para que los emprendimientos caigan. ¿Por qué? Porque de repente no nos conocen, porque de repente no hemos tenido muchas ventas, porque es el tiempo en el que recién empezamos a fortalecernos, a relacionarnos con otras empresas. Sin embargo, también tenemos que saber que no todo es de la noche a la mañana. Muchos emprendimientos recién han despegado 2 años después, ¿no? Tenían o venían manejando clientes pues muy pequeños, clientes muy básicos. Sin embargo, ¿no? A partir de los 2 años ya es que ven, ¿no? Un despegue mayor. Pues bien, ¿cuáles son entonces aquellas razones específicas detrás del emprendimiento en etapa temprana motivado por oportunidad en el Perú? Hay personas que de hecho desean incrementar los ingresos. Una de las problemáticas que más se da en nuestro país es que cuando trabajamos para otras empresas, estas no valoran nuestro trabajo, es decir, no nos pagan, ¿no? Lo que realmente, por el valor agregado que estamos dando a sus instituciones o a sus empresas. Entonces, de repente yo hago una labor extraordinaria, ¿no? Y me pagan pues el sueldo mínimo. Entonces, en la medida que exista esa poca valoración, es que justamente se impulsa este ámbito de emprendimiento. Y es ahí donde el emprendedor pues ve que claramente tiene que incrementar sus ingresos. Pues bien, otra razón importante también es el deseo de mayor independencia. Muchas veces el tema de los horarios, sobre todo cuando son inflexibles, ¿no? Cumplen ese rol de barrera, ¿no? Los que tenemos y hemos tenido claramente la oportunidad de trabajar en diversas empresas, hemos conocido a lo largo de la experiencia laboral empresas que son intermedias, es decir, tienen flexibilidad por un lado, pero también rigidez por el otro. Hemos trabajado también en empresas extremadamente rígidas, ¿no? Donde la flexibilidad no era un punto a negociar, ¿no? Eh, y eso hace pues que se piense nuevamente en seguir o no en esta institución, ¿no? En que se evalúe de forma permanente en seguir o no en esa institución. Hay, por ejemplo, ¿no? Personas que estudian y en la medida que la empresa los apoye, de repente devolviendo esas horas, pero en otro momento, ¿no? Claramente esta persona va a asumir un compromiso con la empresa. Y es algo que las empresas, algunas, no lo ven de esa manera. Lo ven como que no tienen por qué darle facilidades. Ha entrado acá para trabajar y él sabe o esa persona sabe de que no va a poder tener ese permiso para ir, por ejemplo, a la universidad a estudiar, ¿no? Entonces, no lo visualizan desde el ámbito de que en algún momento va a tener que haber una retribución sobre eso, ¿no? Sino más bien que se enmarcan en este aspecto de rigidez total en el que no proporciona otra salida que no sea la renuncia, ¿no? Y es allí justamente donde existe esta fuga de talentos, ¿no? Que hoy es tan promovida en las organizaciones. Se promueve hoy en día darle mayor flexibilidad a las personas para que de identificar, ¿no? Un profesional de alto impacto, este pues no opte por irse de la empresa, ¿no? Pues bien, deseo de mantener los ingresos, ¿no? Es decir, quiere seguir manteniendo los ingresos que ya tenía, pero de repente con mayor pues independencia, ¿no? Esta data fue sacada del GEM Perú, ¿no? Pues bien, tenemos también la evolución de los indicadores de autopercepción hacia el emprendimiento en el Perú. Y uno de los puntos, ¿no? Que son importantes, muy importantes, es cómo uno se ve. Uno realmente siente y se ve en la capacidad de emprender. Uno realmente se cree capaz de ser la cabeza de un emprendimiento, de sacar adelante un negocio, y eso es muy importante, porque en la medida que nosotros nos veamos como personas capaces, es que realmente podemos sacar adelante cualquier tipo de negocio, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que hay personas, ¿no? En esta encuesta que indican que sí tienen las capacidades emprendedoras, sí gozan de aquellas capacidades y eso es bueno.
saber de lo que somos capaces, pero también para saber de lo que somos capaces debemos conocernos, debemos de conocer en qué somos buenos, cómo podemos aportar y apoyar a esa organización, ¿no? A esta empresa que quiero pues formar. Pues bien, oportunidad para emprender en los próximos 6 meses. En la medida que también conozcamos cuáles son aquellas oportunidades que podemos pues tener, ¿no? En este ámbito del emprendimiento y si realmente se da, ¿no? Las condiciones para que esto claramente surja, pues es que voy a visualizar, ¿no? Una buena oportunidad para seguir creciendo. Facilidad para emprender un negocio. Y es que antes era muy tedioso, ¿no? Justamente implementar un negocio, ya sea por los costos en la constitución, ya sea por el tema de los permisos, ¿no? El tiempo pues que demoraba en legalizar ciertos documentos, era todo un trámite, ¿no? Constituir un negocio, ¿no? Y eso claramente desanimaba pues a cualquiera, ¿no? Pues bien, otro punto importante es el miedo al fracaso, que también forma parte, ¿no? de los resultados puestos en aquella estadística, ¿no? Y es que en muchas oportunidades un punto de autopercepción es que se tiene miedo de no seguir, ¿no? Se tiene miedo de que en cualquier momento esto se pierda, de que no se consiga ni la meta ni el objetivo. Pues bien, tenemos entonces un estudio de la Universidad pues CESAN, donde nos habla, ¿no? de que el Perú es uno de los países con mayor dinamismo en el desarrollo de iniciativas emprendedoras a nivel mundial. Perú es conocido por excelencia, ¿no? como aquel país innovador, ¿no? Al peruano, si le das piedras para vender, las vende, ¿no? En una escala de 1 de cada 4 peruanos, ¿no? mayores de edad, se encuentra pues involucrado en la puesta en marcha de un negocio, ¿no? Sin embargo, y a pesar, ¿no? de ser uno, de la consideración de ser uno de los países más emprendedores, seguimos estando en posiciones rezagadas en cuanto a niveles de emprendimiento, ¿no? Es decir, aún situándonos bien, seguimos estando muy por detrás de otros países, ¿no? Por cada 100 emprendimientos establecidos, existen 30 emprendimientos en etapa temprana, lo cual refleja la existencia de dificultades para poder consolidar las iniciativas más jóvenes, ¿no? Eh, y es que muchas empresas se quedan en eso, ¿no? En la etapa temprana, en el inicio, solamente en el despegue, pero ya no tienen de repente esa secuencia de actividades que deben de tener para que lleguen pues a consolidarse, ¿no? A tener esa base más sólida en cuanto a sus operaciones. Pues bien, aquí es donde entra a tallar justamente el rol de las startups, ¿no? Las startups es una gran empresa en su etapa pues temprana. A diferencia de una pyme, la startup se basa en un negocio que será escalable más rápida, pero también más fácilmente. Y hay un punto aquí diferenciador, hace uso de la tecnología digital. Los principales gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Airbnb o Uber iniciaron como startups, ¿no? Sin embargo, a estas alturas ya no se consideran, ¿no? En ese mismo rubro, ¿no? Sin duda, pues ahora son gigantes tecnológicos, ¿no? La escalabilidad que tiene que ver con el crecimiento potencial de la empresa es el segundo aspecto fundamental de la startup. Y es que como ya les manifestaba también, es importante que cuando realmente se genere pues un emprendimiento, cuando uno apueste por establecer pues un negocio, ¿no? Tiene que mantener esa sostenibilidad en el tiempo, pero también ser escalable. Es decir, no quedarse en el mismo punto donde inició, sino ir incorporando justamente, ¿no? más actividades. Y es así que se hace necesario justamente para las startups de hoy el uso de tecnologías digitales. Es necesario, es casi inconcebible, ¿no? que se genere hoy en día emprendimientos que de hecho no abracen a la innovación y a la tecnología como parte, ¿no? de todas las actividades que deben de seguir. Pues bien, los gobiernos hoy en día pues han entendido muy bien,
¿no?, la importancia del emprendimiento. Tanto así que han iniciado programas de apoyo a emprendedores para ayudarles pues con su propósito de crear su propia unidad productiva. Pero desafortunadamente, no han logrado implementar políticas que generen resultados palpables en muchos casos, ¿no? Y es que, de hecho, hay requisitos, ¿no?, que se piden, por ejemplo, para poder acceder a este apoyo en estos programas de emprendimiento. Y la idea es que en algún momento todos los emprendimientos pues rindan frutos, ¿no?, que se mantengan dentro de esa escalabilidad, que generen ese impacto positivo en la sociedad, que ayuden a cubrir aquella necesidad. Es así que vemos que desde hace muchos años atrás ya, el tema de inversión para emprendimientos ha tenido un nivel de sostenibilidad, ¿no? Es más, ha ido en crecimiento. Inicialmente, ¿no?, se apoyaban los emprendimientos, pero se empezó con una cantidad de dinero bastante básica, ¿no? Sin embargo, hoy incluso hasta el capital privado apoya, ¿no?, estos ámbitos de emprendimiento. Entonces, hemos visto cómo se ha multiplicado, ¿no?, a través de los años. Pues bien, las MIPES y la pandemia. De acuerdo a el peruano, en este año 2020, se señala que las MIPES desempeñan un papel central en el desarrollo de la economía nacional. De acuerdo también a datos oficiales, es importante, ¿no?, conocer que las MIPES constituyen más del 99% de las unidades empresariales en el Perú, crean alrededor de 85% del total de puestos de trabajo, generan aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno. Y es que, sin duda alguna, ¿no?, vemos como empresas con 10 trabajadores, incluso menos, son empresas que se han ido formando, muchas de ellas han ido escalando, pero que han proporcionado, ¿no?, a diversas familias y diversas personas ese sustento diario, esa canasta básica familiar. Si no fuera por estas MIPES, de repente muchas personas pues seguirían en la calle, ¿no? Y esto justamente va de la mano con los emprendimientos, ¿no? El gobierno, junto pues al Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, crearon medidas económicas justamente para apoyar a las MIPES, ¿no? Se habló mucho del tema del Reactiva Perú, del FAEMIPE, ¿no? Y ojalá, ¿no?, que realmente pues todo este apoyo llegue a donde debe llegar, aunque ya las noticias nos decían de que mucho de este capital había ido a parar a grandes empresas que bueno, no lo necesitarían en todo caso tanto como las pequeñas, ¿no?, empresas que de hecho han quebrado, ¿no? Pues bien, tenemos esta información de Comex Perú que habla justamente de los empleos en las MIPES, ¿no?, en el Perú. Y es que vemos, ¿no?, que un porcentaje importante de trabajadores están en MIPES, ¿no? Entonces vemos también, y hoy tenemos conciencia, ¿no?, sobre esa mano de obra que sigue trabajando en el ámbito informal, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, vimos con bueno, no era tampoco una novedad, pero sin embargo sí fue muy impactante el número de personas que trabajan de manera informal, ¿no?, que representa el 70% del país, ¿no?, frente a un 30% que sí tiene pues todos los beneficios y trabaja de manera formal. Lo que claramente, ¿no?, nos dio indicios de cómo es que se viene trabajando en la dura realidad de nuestro país, ¿no? Pues bien, tenemos también que para este tema de emprendimiento y modelos de negocios es importante hablar sobre el modelo pues Canvas, ¿no? El modelo Canvas es un sencillo esquema que permite pues observar de una manera visual y organizada los componentes de un negocio, la forma como se creará valor y cómo será también competitivo. Y es que en múltiples ocasiones hemos escuchado hablar, ¿no?, de estos modelos de negocio. Sin embargo, ¿no?, tienen una importancia vital, ¿no?, bajo esta estructura de modelos. No consiste más que en dejar plasmados los nuevos modelos
o elementos fundamentales de ese proyecto en un único lienzo u hoja. Su objetivo, ¿no?, es ofrecer justamente aquella agilidad, inmediatez, posibilidad de modificación rápida al equipo empresarial. Este nuevo formato de business model ofrece una visión integral de un negocio ideal para cualquier tipo de negocios, para cualquier tipo de empresarios, ¿no? Incluso inversores interesados pues en el negocio. Y en muchas ocasiones nos proporciona información bastante rápida, ¿no?, sobre lo que se quiere pues hacer, ¿no? Sirve para cualquier empresa. De esta manera facilita pues la generación de ideas por parte de equipos de todas las características y tamaños. Y como podemos ver, ¿no?, tenemos pues esto se constituye por bloques, ¿no?, donde se tiene, por ejemplo, segmento clientes, ¿no?, cuáles serían esos clientes ideales, ¿no? Y en este punto lo que se busca es identificar, conocer, ¿no?, quiénes son, cómo se comportan, qué problemas y necesidades tienen y qué beneficios buscan, ¿no? Al cliente hay que tenerlo claramente estudiado en términos de negocio, qué es lo que le voy a brindar también, qué es lo que necesita, cuál es realmente su necesidad, ¿no? Tenemos también la propuesta de valor. ¿Qué tienen tus productos o servicios que lo hagan ser la opción preferida de tus clientes en este mundo tan competitivo, por ejemplo, ¿no? Canales de distribución, cómo es que vamos a poder de repente trasladar cierto producto, cómo es que se va a ofrecer cierto servicio, ¿no? Vamos a tener puntos de ventas propios, tienda web, redes sociales. Hoy ya se habla de los infinitos beneficios, por ejemplo, de las redes sociales. También tenemos la relación con el cliente, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones vas a mantener antes, durante y después de las ventas? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cómo fidelizar, ¿no?, al cliente? ¿Va a ser, pues, de repente el trato automatizado por comunidades virtuales? ¿Cómo va a ser esa relación? Tenemos también la fuente de ingresos. ¿De dónde genera tu empresa sus ingresos? Eh, Se espera un flujo constante, ¿no?, de ingresos. Esto es importante porque claramente ayuda a tomar pues decisiones relacionadas claramente a la rentabilidad, pero también a la sostenibilidad de la propuesta de valor. Los recursos claves, ¿no? ¿Qué activos tiene el negocio para crear y mantener la propuesta de ventas, por ejemplo? ¿Tiene maquinarias? ¿Tienes espacios comerciales? ¿Qué recursos humanos cuentas o con qué recursos humanos cuentas, ¿no? ¿Tienen conocimiento especializado, de tecnología, etcétera, ¿no? Actividades claves. ¿Qué actividades deberás llevar a cabo para implementar tu propuesta de valor, ¿no? Relacionarte efectivamente, por ejemplo, con los clientes y generar pues ingresos. ¿Qué procesos internos se pueden considerar para implementar, ¿no? ¿Qué procesos de investigación, qué procesos de inducción, de distribución, de marketing, etcétera? Los socios claves. ¿Quién va a componer la red de inversores? Proveedores estratégicos, alianzas comerciales, asociados, etcétera, ¿no? Estructuras de costos. ¿Qué costos vas a tener que cubrir para que tu negocio pues rinda al máximo, ¿no? ¿Son costos fijos o son costos variables? ¿Qué o quién los provocaría? Entonces, en este tipo de modelo, en estos 9 bloques constructores, sin duda alguna vamos a tener el resumen, ¿no?, de mi modelo de negocios, lo que claramente también contribuye al ámbito del emprendimiento. Tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo de la empresa Irene, ¿no? Esta empresa que se dedica pues a la reserva de lugares, ¿no? Y es que contamos justamente con esas tablas, ¿no? Con esos bloques que hemos visto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, con estos 9 bloques, ¿no? Habla de los socios claves. ¿Quién sería? ¿No? Anfitriones, los huéspedes, los fotógrafos, ¿no? Las pasarelas de pago, ¿no? Porque ellos son los que van a dar aquella visión al negocio, ¿no? De, por ejemplo, de hospedajes, ¿no? O de reservas, ¿no? De alojamiento. Tenemos las actividades claves también, crear y mantener pues plataformas de anfitriones y huéspedes. El marketing es fundamental en empresas, por ejemplo, donde se quiere dar a conocer el tema de alojamientos, ¿no? Hay que enseñar cómo son los ambientes,
cuál va a ser el beneficio, de qué gozan, ¿no? Tenemos también los recursos claves, ¿no? Que son pues aquel personal de repente, aquellos anfitriones, la tecnología web vital que sirve pues como ventana de cualquier negocio, ¿no? La propuesta de valor justamente para anfitriones, ganar dinero alquilando, servicio de fotografía gratuito, ¿no? Si es que hay algún seguro, ¿no? Que cubra pues la estancia de la persona que va a hacer el viaje, ¿no? Y para huéspedes, ofrecer pues aquella experiencia única, hogareña, donde se sienta lo más confortable posible, ¿no? Que se goce también de un alojamiento económico, ¿no? Muchas veces las personas pues viajamos con muy poco presupuesto, ¿no? Y en la medida que se cuente con algo económico, pues es que se va a poder dar este viaje, por ejemplo, ¿no? Hablamos también de la socialización con el anfitrión, ¿no? Que tiene que ser de la mejor, y hemos hablado en varias oportunidades de la importancia de la experiencia del consumidor, ¿no? Y de la atención al cliente, ¿no? Y justamente viene el otro bloque, que es la relación con el cliente, ¿no? Hablamos en ese sentido de cómo yo le voy a informar al cliente sobre las ofertas que tengo, ¿no? O sobre la información que quiero que conozca. De repente va a ser aquellos banners de remarketing, ¿no? En las webs, o puede ser pues aquellas redes sociales. Y es que hablar también de propuestas de valor, de comunicación efectiva, ya habla, ¿no? Y trae a colación el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy se constituyen, ¿no? Como aquel canal que realmente permite llegar al usuario o al cliente, ¿no? Aquel canal que es imposible que de alguna manera no podamos pues verlo, ¿no? Tenemos también canales de venta, ¿no? Que nos habla de aquella página web. Hoy pues vemos el tema de, incluso, ¿no? El tema de los pagos, ¿no? Por link web, ¿no? Tenemos también el segmento de clientes, ¿no? Y nos habla y lo segmenta, al igual que la propuesta de valor, por anfitriones y huéspedes, ¿no? Tenemos en anfitriones personas que poseen pues un alojamiento y quieren ponerlo en alquiler, ¿no? De hecho, esos también son clientes de esta página, ¿no? Y por el otro lado, tenemos pues a los huéspedes, que son aquellas personas que quieren un alojamiento barato, ¿no? Y que se enmarque dentro de un ámbito pues más familiar que un hotel, ¿no? Pues bien, tenemos también la estructura de costos, implantación y mantenimiento de la plataforma digital donde se va a dar a conocer toda esta información, por ejemplo. Las nóminas de personal, a qué personal le tengo que pagar, ¿no? Los fotógrafos freelance, por ejemplo, ¿no? Y las fuentes, pues, de ingresos, que es una comisión compartida entre los anfitriones y también los huéspedes, y la tarifa, pues, para anfitriones, ¿no? Pues bien, acá también les dejo un ejemplo, ¿no? Para que lo vean de McDonald's, ¿no? Y pasamos a la parte de casos prácticos. Tenemos hoy en día, ¿no? Diversas plataformas que dentro de este ámbito de emprendimiento contribuyen justamente a darle aquella información importante a aquellos que se quieren enmarcar en este ámbito, ¿no? Que de hecho no es fácil, pero de consolidarse y de tener esta escalabilidad y esta secuencia nos va a proporcionar muchas mayores satisfacciones, ¿no? Perú y Cuba es una asociación civil sin fines de lucro que busca pues unir de manera gremial a las instituciones con incubadoras de empresas peruanas, ¿no? Actualmente cuenta pues con 18 instituciones entre incubadoras e inversionistas que de hecho promueven la generación pues, de conocimiento, así también como la actividad empresarial. Y es que hoy ha cobrado mucha importancia que haya esa relación, ¿no? Entre las instituciones, ¿no? Que se formen esta especie de comunidades, ¿no? De emprendedores, por ejemplo, así también como de inversionistas. Es así que hoy en día contamos con el apoyo de startups, por ejemplo, incubadoras de negocio en las universidades, ¿no? Las universidades también han adoptado este rol de responsabilidad social, donde no solamente se trata de sacar, pues, estudiantes al mercado laboral, ¿no? O egresados al mercado laboral, sino que esto claramente conlleva a una responsabilidad, porque esos egresados no pueden estar, pues, en el aire, ¿no? No pueden ser personas que salgan y no sepan dónde buscar trabajo,
o dónde desarrollarse, ¿no? Entonces, muchas universidades, estas son solamente una muestra, tenemos también a San Marcos, tenemos a UNI, tenemos a la UNSA, ¿no? Hay varias, en realidad, universidades que hoy tienen esa responsabilidad, cobran un rol protagónico justamente para el ámbito de empleabilidad de muchos de sus egresados, ¿no? Tenemos a la primera incubadora de negocios en la región Junín, que se llama Huichay, ¿no? Que está cofinanciada, ¿no?, por Innovate Perú. Ya sabemos que Innovate Perú se da y se formó gracias al apoyo del Ministerio de la Producción, por ejemplo, ¿no? Esta incubadora, Huichay, tiene su sede pues en Huancayo y sus servicios abarcan la macrorregión centro del país, ¿no? Se habla de un ecosistema de innovación que claramente se va a ver fortalecido por la presencia de esta entidad y que va a atender servicios de incubación en Ayacucho, Huancavelica y Pasco, ¿no? Y de hecho, ¿no?, el contar con este tipo de incubadoras, por ejemplo, va a proporcionar, ¿no?, que, por ejemplo, muchos de los emprendedores no tengan pues que desplazarse hasta la capital, sino que sus mismos emprendimientos pueden rendir frutos desde su lugar, ¿no?, de nacimiento. Tenemos un emprendimiento, ¿no?, que sin duda alguna hoy cubre aquella necesidad de la que hablábamos al inicio, y es Oximab, ¿no? Esta aplicación proporciona tener pues puntos de suministro de oxígeno a 5 kilómetros a la redonda de donde la persona que haga la búsqueda se encuentre, ¿no? Es así que incluso este emprendimiento se enmarca dentro de este ámbito de sostenibilidad, porque en lo que va de esta pandemia, bueno, los estudios indican de que esto no se va a acabar a un corto plazo. En esa medida, esto va a tener una secuencia de actividades, pero también hoy ya se enmarca dentro del ámbito de escalabilidad. Y es que si bien es cierto, nos proporcionan pues esta aplicación que sin duda alguna hoy cubre una necesidad primordial en la población, también están implementando, ¿no?, agregada a esta aplicación, el que se pueda contar, ¿no?, con los servicios, por ejemplo, de médicos para que puedan tratar el COVID, ¿no?, de repente no muy graves, de repente en casa, pero a un costo social, ¿no? Sabemos que esto ha traído muchas desgracias, ha traído que la economía se desplome, ¿no? Y hay pues médicos que de hecho siguen haciendo labor social. En esa medida, esta aplicación justamente va a sumar, ¿no?, esta otra opción también, ¿no? A la par que brinda este servicio, también va a brindar información sobre los equipos médicos, ¿no? Pues bien, tenemos también empresas como HomeShop y Lavabox que han surgido justamente en medio de esta pandemia, ¿no? HomeShop hace pues llevan, ¿no?, cualquier tipo de pedidos, ¿no?, lo llevan a la casa y justamente ha surgido a raíz de esta pandemia. Sabemos que hay personas con comorbilidad que no pueden pues salir al menos de manera continua, hay otras personas que de repente por edad tampoco pueden salir, ¿no? Y estos emprendimientos justamente han evolucionado, ¿no?, con justamente esta coyuntura, ¿no?, en la que se necesita, por ejemplo, el ámbito del delivery, ¿no? Y Lavabox es otro emprendimiento que surgió también en medio de esta pandemia. Sabemos que cuando entramos a casa, por ejemplo, no podemos pues meternos con la misma ropa con la que hemos estado en la calle, ¿no? Y en ese sentido, Lavabox ha puesto unos bloques, ¿no?, unos sin duda esta especie de bloques en algunos edificios donde las personas, dependiendo obviamente del número de departamento que tengan, pueden poner, ¿no?, dentro de estos casilleros su ropa, ¿no? Nadie más la va a tocar, solamente personal de la lavandería, ¿no?, la lavan y vienen, lo desinfectan y vuelven a poner allí la ropa ya limpia, ¿no? También es un emprendimiento que ha salido pues en medio de esta situación, ¿no?, en medio de esta cuarentena. Pues bien, y ya como parte final les hago de conocimiento
que en medio de este ámbito de emprendimiento y de negocios, CAMEX ha lanzado su incubadora de negocios y claramente te proporciona, ¿no?, herramientas claves, ¿no?, para que esa idea, ¿no?, que tienes en mente se materialice, ¿por qué no?, ¿no?, en un emprendimiento sostenible y también escalable, ¿no? Pues bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.